muchísimas gracias por estas inmerecidas palabras, doctor Edgar Emanuel García Ponce. Para mí es un honor estar con mis colegas de la Universidad de Guanajuato. Es una gran universidad, tengo un gran respeto por esta institución. Para mí es un honor estar entre los docentes de esta institución en el campus Celaya Salvatierra, y pues estoy aquí para servirles. Venimos a platicar un poquito de los métodos de investigación en diferentes áreas con diferentes ejemplos. De verdad, gracias por la presencia de cada una y cada uno de mis colegas, de los estudiantes de posgrado, y pues voy a dar inicio a una charla basándome en una presentación que preparé para ustedes, y después, si gustan, respondemos preguntas. Esperemos que Internet no nos juegue una mala pasada, o más bien el tiempo, porque en estos días me ha sacado ayer en clase, en línea, y el otro día en una conferencia en el Perú el lunes. Espero que me tengan paciencia. Afortunadamente ha regresado rápidamente, pero si no, pues aquí me conecto con mi teléfono. Pero ténganme paciencia, esperemos que todo salga bien. Muchísimas gracias, y pues vamos a comenzar, si les parece bien, compartiendo la presentación y colocándola ya en modo de presentación. Bien. Bueno, todos y todas ustedes saben que tenemos tres grandes caminos, rutas, enfoques, aproximaciones para investigar sobre cualquier tema, fenómeno, en todas las ciencias y las disciplinas. Estas tres aproximaciones que fueron surgiendo en los dos últimos siglos, sobre todo, la aproximación cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Desde mi muy humilde punto de vista, ninguna de las tres rutas o enfoques es superior a las demás, porque todas han sido significativas, valiosas, han hecho muchas aportaciones a la generación del conocimiento en las ciencias. Y la ruta cuantitativa, fundamentada, como todos lo sabemos, en el positivismo y el pospositivismo; la ruta cualitativa, enraizada en el constructivismo, la teoría crítica, la hermenéutica, la propia semiótica y la lingüística; y la ruta mixta más reciente, que se sostiene en el pragmatismo. Y durante todo el siglo pasado, la secuencia que nos enseñaron, que veíamos en los textos de investigación y que todos aprendimos con ella, y que incluso nuestras primeras obras seguían esta secuencia, era que primero era el paradigma, en lo que creía, el modo de concebir al mundo y a la realidad y de indagarla, y que del paradigma se derivaba el enfoque consistente con ese paradigma, y derivaba un problema de investigación que lo planteaba basado en el enfoque y alineado con el paradigma. De tal manera, por ejemplo, que si yo creía en el paradigma positivista, pues siempre mi enfoque necesariamente tendría que ser cuantitativo, y que plantearía siempre mis problemas en términos cuantitativos, de variables, de prueba de variables, de hipótesis específicas. Pero lo que hemos venido sosteniendo, o con humildad lo digo, proponiendo, es que para nosotros la secuencia más bien es la siguiente: que primero es el planteamiento del problema. Por decirlo de alguna manera coloquial, es como el rey o la reina de la investigación, y que ese planteamiento del problema se analice en su contexto, y de acuerdo a los recursos disponibles
de que tengamos y de nuestro entrenamiento previo, elegimos el enfoque más apropiado para ese planteamiento en particular, en ese contexto, con los recursos y con los conocimientos que tengamos, y que más bien el paradigma cobija a toda la investigación y nutre sobre todo la interpretación. Entonces, para nosotros, la clave, el detonante de una investigación, pues es una idea, pero es el planteamiento del problema lo que nos orienta a elegir una ruta u otra dentro de la investigación. La ruta cuantitativa que visualiza o se basa en una realidad más bien objetiva, medible, que podemos analizar numéricamente, estadísticamente. La ruta cualitativa, que es más bien, que ve más bien a la realidad como algo subjetivo y que puede comprenderse mediante narrativas, mediante expresiones de percepciones de los seres humanos, y la ruta mixta, que aborda al mismo tiempo ambas caras, por decirlo de alguna manera, o dimensiones de la realidad, la parte más bien objetiva y la parte más bien subjetiva, y por lo tanto es capturable numéricamente y también por narrativas, y de eso ustedes son expertos. Y la realidad de un fenómeno siempre tiene estas dos caras, objetiva y subjetiva. Por ejemplo, una universidad, cualquier universidad o una empresa tiene una dimensión objetiva, la podemos apreciar por los sentidos. Podemos tocar sus paredes, podemos verla, podemos medir cuántos metros cuadrados o kilómetros o hectáreas ocupa en el espacio. Podríamos hasta pesarla. Podemos saber cuántos alumnos tiene, cuántos trabajadores tiene. Y en el caso de las empresas, pues también componen esta dimensión más objetiva, cuantitativa, pues lo que venden en una unidad monetaria como pesos, dólares, euros, lo que crecen esas ventas, y si cotizan en una bolsa de valores, pues el valor de su acción precisamente, y esa es la dimensión cuantitativa. Pero también la universidad, la organización, tiene una parte cualitativa, porque en ella confluyen sentimientos, emociones, experiencias humanas, sentimientos, por ejemplo, de solidaridad, de odio, también amor. Dos estudiantes pueden enamorarse, dos trabajadores, de sentimiento de orgullo por trabajar en la empresa, diferentes dimensiones, conflictos, situaciones humanas, frustraciones, que es lo cualitativo de la organización. Y la organización es ambas dimensiones y su interacción, lo cuantitativo y lo cualitativo. O, por ejemplo, en un desastre natural como un terremoto o una inundación como la que hubo el año pasado en La Dana, en la provincia de Valencia, en España, tiene también estas dimensiones cuantitativa y cualitativa. Lo cuantitativo, por ejemplo, en un terremoto, el terremoto de hace 3 años en Siria y Turquía. ¿Qué es lo cuantitativo? Pues más de 8,000 fallecidos, más de 20,000 heridos, 4,000 edificios afectados, una magnitud del fenómeno de 7,4 en la escala de Richter o 9 de Mercalli, con una réplica de 7,6, con una aceleración sísmica horizontal ligeramente mayor a 196 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué nos dice esto? Es una aceleración de una quinta parte de la gravedad. Imagínense una onda por el subsuelo
que va a una quinta parte de la aceleración. La gravedad pues va destruyendo muchas cuestiones a su paso, se caen estructuras que además son construcciones no preparadas para sismos de esta magnitud, que más bien necesitan vigas, sostenes, estructuras verticales, no tanto placas horizontales pesadas, con un hipocentro a 18 kilómetros de profundidad. Esto es lo cuantitativo, pero también está esta otra dimensión cualitativa de este fenómeno. ¿Qué es lo cualitativo? Pues todo este dolor humano que provoca, la sensación de pérdida, el dolor, por ejemplo, pues que provoca ver la casa destruida, la oficina de trabajo derrumbada, o peor, un familiar herido, o aún más dramático, pues que perdió uno a un ser querido en el terremoto o que está atrapado en los escombros. Y toda esa anomia social que se genera a raíz del terremoto, las sensaciones de pérdida colectiva, etcétera, lo cualitativo del fenómeno, que se une a la parte cuantitativa o en la educación en la que estamos todos nosotros. Pues lo cuantitativo, las calificaciones de los alumnos, las mediciones de aprendizaje, las pruebas de los métodos, hipótesis, etcétera. Pero también está esta dimensión cualitativa. Por ejemplo, la frustración del profesor que no puede comunicar sus ideas, o la alegría de los padres cuando le dicen que sus hijos van muy bien en la escuela, o esta solidaridad y gusto en el recreo, o las dudas existenciales de los estudiantes, o el orgullo de un graduado de licenciatura o pregrado o de posgrado al obtener ya el grado, o las guerras, ¿no? Tienen una dimensión cuantitativa, número de soldados involucrados, armamento, costos, etcétera, pero está lo cualitativo, el desplazamiento de refugiados, el dejar la propia ciudad donde se vivía, el hogar y los efectos en el largo plazo, porque de estos fenómenos se dice tantos muertos, tantos heridos, pero tienen efectos por décadas. Imagínense todos los familiares de la gente que ha muerto en la invasión, por ejemplo, de Rusia a Ucrania, la cantidad de familiares de ambos países que van a estar recordando al hijo, al primo, al hermano que falleció. Todo ese dolor humano, lo cualitativo del fenómeno. Y aún los hechos físicos tienen estas dos dimensiones. Y aquí alguien me podría decir, usted ahí se está equivocando completamente, porque los fenómenos físicos nada más tienen una dimensión objetiva. Por ejemplo, la presión arterial. La presión arterial es algo que se puede medir, cuantificar objetivamente. Presión alta, presión baja se mide por el esfingomanómetro o el baumanómetro, y ahí sí no hay nada de subjetivo. Yo diría, no hay nada de subjetivo. Es lo mismo la presión y el estándar de presión arterial de un bebé recién nacido que de un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato en la carrera, o de un adulto joven o de una persona ya de 60 años, o es lo mismo que la presión arterial de una persona muy mayor por encima de los 85 años. Pues no, hay ciertas subjetividad. Y tampoco es lo mismo la presión arterial en la playa, por ejemplo, como Cancún, o en el Callao, en Lima, Perú, que en una ciudad alta como Toluca a 2.400, la propia Ciudad de México a 2.200, Celaya 1.400, o ciudades como el Cusco en Perú a 3.300, Huancayo en Perú a 3.800, La Paz, Bolivia por encima de los 4.000. No es lo mismo. O el tiempo, y no me refiero a la percepción del tiempo, que todos sabemos que tiene bastante eso.
sino el tiempo cronos medido. Tiene un grado de relatividad y de subjetividad. No sé si ustedes sepan, pero si estamos dentro de una gran edificación como una pirámide o un rascacielos y medimos el tiempo con un cronómetro y otra persona está afuera midiendo el tiempo, aunque sea por milisegundos o micras, va a haber diferencias por el efecto de la estructura. Y todos sabemos que si alguien se va al espacio y regresa dentro de 50 años, para él pasaron 50 años, pero aquí ya pasaron muchos más años. Probablemente cuando regrese la mayoría de las personas que conocía ya habían fallecido. Entonces es relativo. O en el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo, el tiempo pasa diferente. Y se hipotetiza que dentro de los agujeros negros no hay tiempo, el tiempo no pasa. Es más, es inconcebible esta noción. Entonces, todo tiene esta dimensión, por un lado objetiva y una dimensión subjetiva, porque las realidades objetiva y subjetiva coexisten en el universo. Por lo tanto, en los métodos, ¿por qué no pueden hacerlo la visión más cuantitativa y objetiva y la más subjetiva? Y entonces los fenómenos que estudiamos pueden tener, por un lado, datos numéricos que, son, que están en las variables, pero también datos narrativos y simbólicos. Ustedes lo saben muy bien en la lingüística. Estos datos son fundamentales. Por ejemplo, en el estudio científico del lenguaje, y no me voy a meter en Honduras porque ustedes son los expertos, pero podemos tener datos cuantitativos en el análisis de contenido, analizando frecuencias que se presentan categorías y obviamente datos cualitativos en símbolos, signos y significados. Están estas dos dimensiones. Por lo tanto, cuando planteamos un problema, el estudio debe ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Pues lo que decíamos, depende del propio planteamiento. Y nos gusta hacer un símil o una analogía entre lo que es la investigación y las tareas domésticas en el hogar. Cuando tenemos un reto en nuestras casas, algo tan sencillo como colgar un cuadro, ¿qué herramientas necesitamos para cumplir con esa tarea? Pues un clavo y un martillo y nada más. Colocamos el clavo, usamos el martillo y colgamos el cuadro y cumplimos con la tarea. Pero si el problema es otro, por ejemplo, que la mesa de la cocina o del comedor es de madera, está astillada, rasposa, se lastiman los niños, los adultos mayores, de nada, absolutamente de nada nos sirve el clavo y el martillo. Necesitamos una herramienta distinta. Necesitamos una lija o una pulidora. Y ya, lijamos la mesa, la pulimos y queda el problema resuelto. Pero utilizamos otra herramienta. Y si el problema es diferente, por ejemplo, que las llaves del baño se desembonaron, de nada nos sirve ni el clavo, ni el martillo, ni la lija o la pulidora. Requerimos una herramienta completamente distinta. Una llave inglesa, embonamos la tubería y resolvimos el problema. Y si la ventana se rompió, otra es la herramienta. Así vemos un poco a la investigación. Y si el contexto cambia, también pueden cambiar las herramientas o requerirse otras. Por ejemplo, si la pared es demasiado gruesa, no es suficiente el clavo y el martillo. Necesitamos también un taquete y un taladro. Así vemos un poco a la investigación.
O como ir de viaje. Si yo voy a ir de viaje, ¿qué ropa, qué aditamentos me llevo? Pues depende a dónde vaya. Si voy a la montaña, si voy a la Jusco, a Toluca, allá en el Estado de México, pues requiero ropa abrigadora porque hace frío y más si es en invierno, porque el contexto así me lo demanda. Necesito llevar chamarras, chompas, guantes, bufandas, pero si voy a la playa, la ropa es totalmente distinta. Llevo ropa ligera, shorts, camisas, trajes de baño. Si voy a hacer deporte, necesito ropa deportiva y zapatos. Y si voy a ver al estadio, a la selección nacional, pues ¿qué ropa me llevo? Pues la playera de la selección. Así es un poco la investigación, porque las ideas y planteamientos cuantitativos obedecen a la necesidad de medir y estimar magnitudes o cantidades de los fenómenos o problemas de investigación que se habrán de estudiar cuando queremos determinar cada cuánto ocurre un fenómeno o problema de investigación, ocurrencia, frecuencia. Y cuando el fenómeno o problema de investigación es visualizado como algo más bien objetivo, la realidad objetiva, es algo más medible y concreto, y así lo definimos. Y cuando la intención es no solamente medir el fenómeno o sus componentes, sino también medir la relación que tiene con otros fenómenos, sus causas, efectos, impactos, consecuencias. En cambio, los planteamientos cualitativos obedecen más bien a la necesidad de comprender o interpretar fenómenos o problemas de investigación desde sus narrativas, desde las percepciones y expresiones de las personas involucradas en ello. Cuando queremos descubrir patrones detrás de narrativas verbales u orales, visuales como una fotografía o una pintura, escritas, documentos o capturadas por algún otro medio, por ejemplo, el medio audiovisual. Y cuando el fenómeno o problema de investigación es visualizado más bien como algo objetivo o su dimensión, como algo subjetivo o su dimensión subjetiva, que es no medible, aunque su esencia puede comprenderse, aprenderse con H, y es algo más abstracto. Y cuando la intención es capturar la esencia, el significado del fenómeno, interpretarlo y conocer la relación o vínculos que tiene con otros fenómenos. Por eso los problemas de investigación cuantitativos, como sabemos, son deductivos y se fundamentan en variables, y las variables se miden. Todos sabemos que una variable es una propiedad susceptible de medición, y las variables se convierten en constructos cuando se integran en hipótesis, y a través de un diseño de investigación apropiado a la hipótesis, utilizando instrumentos de recolección de los datos numéricos, haciendo análisis estadístico, probamos las hipótesis, las sometemos a prueba. En cambio, los planteamientos cualitativos, que son más inductivos, partimos de conceptos, categorías, temas, patrones, experiencias, significados, que se convierten en construcciones que mediante diseños, que más bien son abordajes recolectando datos narrativos o categóricos, hacemos análisis temático, lógico, codificamos y respondemos al planteamiento del problema. Las variables son del mundo cuantitativo, no del mundo cualitativo. Hay gente que utiliza el término variable cualitativa, lo cual ustedes como expertos en lingüística lo saben, es como decir un círculo cuadrado. Si es variable, se mide, y si se mide no puede ser cualitativa.
tenemos niveles de medición. Y en ingenierías se utiliza mucho, esa variable es cualitativa. No, una variable no puede ser cualitativa. Ustedes que son expertos en estos temas me corregirán si estoy equivocado. Y veamos algunos ejemplos. Vamos, no, muchos ejemplos son de otras áreas ajenas a la lingüística y a las lenguas, pero vamos a tratar de ejemplificar. Todos estos son ejemplos reales. Imagínense ustedes cómo llegaron con nosotros gente de la industria automotriz de Guanajuato, de los clústeres automotrices, sobre todo esta zona, la región Laja Bajío, donde está Celaya. Llegaron con nosotros un grupo de empresarios y directivos y nos dijeron, queremos que nos determines el estado del clima organizacional en nuestras empresas. Queremos que midas ese clima, que nos digas cómo están relacionadas entre sí las dimensiones del clima organizacional, que analices diferencias en el clima por tamaño de la empresa y que incluyas también no solo a nosotros, grandes empresas, sino a la mediana, pequeña y microempresa. Y que además evalúes el impacto del clima organizacional y sus dimensiones sobre la producción. ¿Qué tipo de estudio se necesita? ¿Uno cuantitativo o uno cualitativo? Pues uno cuantitativo, porque tenemos variables perceptuales, pero variables como la satisfacción laboral, la motivación, la autonomía laboral, la percepción de liderazgo, la integración, etcétera. Algunas se miden por escalas, otras por conductas. Tenemos la variable tamaño de la organización dada por el número de empleados, por el número de subunidades, plantas y localizaciones, por la dispersión geográfica. Y lo más apropiado aquí es algo cuantitativo. Se miden las variables, medimos las variables, calculamos la estadística descriptiva, correlacionamos las variables del clima entre sí, hicimos pruebas de diferencias de media entre grandes, medianas y pequeñas empresas, y para evaluar el impacto sobre la productividad, pues hicimos una regresión múltiple, donde cada variable independiente es la variable del clima y la variable dependiente es la productividad individual y grupal y organización. Aquí lo que se requería era algo cuantitativo. En cambio, cuando llegó un directivo, el gerente general de una embotelladora, la embotelladora de Cuernavaca, Ecusa, que tiene 3 plantas, una en Cuernavaca, una en Cuautla y una en Toluca, llegó con nosotros el gerente Fernando Villarreal y nos dijo, tengo un problemón entre las áreas de producción, de control de calidad y de mantenimiento. Están enfrentadas entre sí, están peleadas, se gritan, se insultan, se empujan, bueno, y nos ponían un ejemplo del nivel de conflicto al que habían llegado. Nos decían, bueno, la producción de un refresco o una bebida, todavía, aunque haya nuevos métodos de producción, todavía el método principal es que el producto va pasando por las fases de producción. Primero se tiene el envase, se le agrega el concentrado del producto, en este caso de Coca-Cola, después se le agrega agua, luego el endulzante y finalmente, si es gaseosa, el gas y se tapa la botella. Y para transitar por este relativamente sencillo proceso de producción, el producto se va deslizando por bandas transportadoras, como se ve en la foto. Y para que se deslicen adecuadamente las botellas, se necesitan lubricantes finos de mucha calidad para que este deslizamiento sea el apropiado. Los encargados de comprar el lubricante
eran las personas o son las personas de mantenimiento. Pues con tal de hacer quedar mal al área de producción, compraban de repente los peores lubricantes para que de repente una botella al estarse deslizando no se deslizara adecuadamente, se cayera, tuviera el efecto dominó, se rompieran varias botellas, cayeran al suelo, ya saben, cristales, se rompieran las botellas, se hiciera un desastre, hubiera que parar la línea de producción para limpiar. La limpieza tiene que ser muy cuidadosa porque si se queda un vidrio y llega a ingresar una botella, imagínense el problema en el que se mete la empresa y la marca. Entonces, a ese grado, y los de control de calidad estaban encima de los de mantenimiento y de producción, y bueno, eh, esto era tremendo. Y nos dijeron, pues queremos saber qué pasa, cuál es el origen de este problema y este conflicto entre nuestras tres áreas principales y qué soluciones hay. Aquí, ¿qué se requiere? Un estudio cuantitativo, no cualitativo. Medir el clima o cualquier variable humana no tiene sentido. Ya sabemos que el clima es desfavorable, ni siquiera para qué medirlo, ya sabemos que todo va a salir muy mal. Aquí lo que se requiere y se requirió fue un enfoque o un estudio más bien cualitativo. Y así lo hicimos. Entrevistamos en profundidad a una gran cantidad de colaboradores, de trabajadores de estas tres áreas y de toda la empresa, y también algunos grupos de enfoque, pues para analizar la problemática. La causa del problema es que los tres gerentes, hacía como 20 años, se habían insultado, agredido físicamente, peleado, y a partir de ese momento, de manera consciente e inconsciente, habían transmitido una especie de odio hacia las demás áreas. Y esto fue escalando y creciendo hasta que llegó. La solución no era más que una, desafortunadamente, cambiar a los tres gerentes. Dentro de todo no era tan problemático porque los tres afortunadamente eran pensionables, se jubilaron, se les liquidó por ley, se nombró a tres gerentes más jóvenes y se empezó todo un proceso de integración, de calidad total con la empresa, y a los 2 años el panorama cambió totalmente, los conflictos se acabaron e incluso esta embotelladora Ecusa recibió varios premios de Coca-Cola de productividad y de mercadotecnia. Pero lo más apropiado que era algo cualitativo, porque había que entender esta compleja interacción humana. Si le hubiéramos agregado mediciones de productividad e indicadores de calidad y asociado con las categorías cualitativas de conflicto, ya lo hubiéramos llevado a un plano mixto. O si lo que yo quiero es probar la eficacia y seguridad de un medicamento, vacuna o tratamiento, como fueron las vacunas del COVID y los medicamentos durante el COVID para prevenir, neutralizar la infección de células humanas, generar una respuesta inmune y anticuerpos que neutralicen el coronavirus, pues lo que se requiere es algo cuantitativo. Y válgase la expresión, o disculpen la expresión, se requiere algo cuantitativo, pero lo más cuantitativo dentro de lo cuantitativo, que sería un experimento, un ensayo clínico aleatorizado, a un grupo se le administra la vacuna o el medicamento o tratamiento médico y al otro no, y se hace. En cambio, si lo que yo quiero, como fue un estudio que hicimos nosotros, analizar cuáles son los temores y angustias que experimentaron las personas adultas cuando recibieron un diagnóstico positivo de COVID en una muestra con entrevistas en profundidad. Aquí lo que se necesita es la ruta cualitativa y así lo hicimos.
Lo hicimos con el personal de salud de la región Laja Bajío y con personas diagnosticadas con COVID. Y surgieron categorías del contenido, en lo cual ustedes son expertos: insomnio, miedos, depresión, mucho en el personal de salud, somatización, el síndrome del quemado o burnout, ansiedades específicas. El personal de salud se sentía objeto de estigmatización, trastorno de estrés, malestares y miedos muy específicos. El miedo mayor fue a contagiar a otra persona. Con las categorías a contagiar a un familiar querido o a alguien, simplemente contagiar, y si sumamos, pues fue la categoría. Incluso fue una categoría que se mencionó con mayor frecuencia que el miedo a las propias secuelas graves, el miedo a empeorar o el miedo a perder la vida. Y la visión de futuro, los aprendizajes y todo lo que emergió de este estudio, que por su naturaleza era cualitativo. Y así fue como pues lo fuimos codificando y analizando y vinculando a las categorías del contenido entre sí con Atlas y el programa de análisis cualitativo. Si además de haber hecho las entrevistas hubiéramos medido el estrés o la depresión, por ejemplo, con el inventario de depresión de Beck, adaptado la versión mexicana, pues ya lo hubiéramos llevado a un plano mix. O un estudio, hemos estado últimamente haciendo muchos estudios en el área del deporte. Lo hicimos con el Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física de Chile, que queríamos saber cómo utilizan las jugadoras profesionales de fútbol en América Latina y en España las redes sociales. Y tuvimos jugadoras de diferentes ligas, de la española, de Chile, de Estados Unidos, de Ecuador, Perú, Argentina, etcétera. Y pues aquí, ¿qué se requería? Pues algo cuantitativo y muy descriptivo para ver, por ejemplo, cuestiones como a través de qué dispositivo se conectaban a las redes sociales, qué redes sociales utilizaban más en cuenta. Y siempre comento que en la muestra de jugadoras estuvo la ex capitana de la selección española, Jenny Hermosillo, la del famoso escándalo del beso con el expresidente de la Federación de Fútbol de España, que a la hora de premiarla se le ocurre al presidente darle un beso, y fue un escándalo que le costó la presidencia y un lío del cual todavía está en juicio legal. Y bueno, nos dijeron qué redes utilizan más. Pues la que más utilizan, obviamente, es Instagram, en segundo lugar WhatsApp y Facebook. ¿Qué actividades realizan en las redes sociales? Con categorías predeterminadas: comunicarse con otros, compartir fotografías. Y aquí había jugadores de grandes equipos como el Real Madrid, el Barça, el Paris Saint-Germain, de los que me acuerdo. Y luego, ¿con qué fin utilizaban las redes sociales, en Internet? Para encontrar sponsor, para facilitar la búsqueda de un club, para elevar su valor en el mercado, para acercarse y comunicarse con la prensa deportiva, generar nuevas oportunidades comerciales, desarrollar su propia marca y proyectar su futuro. En cambio, un estudio que apenas vamos a comenzar, donde vamos a analizar los temores, angustias, preocupaciones, ansiedades y sentimientos subjetivos de las jugadoras de fútbol previas a partidos decisivos, como finales, clasificaciones a mundiales, etcétera. Pues aquí lo que se requiere es más bien algo cualitativo. O si yo lo que quiero es, como lo
hicimos durante muchos años analizar el grado de violencia presente en los programas que se transmitían en la televisión mexicana, y ahora queremos analizar la violencia que hay en los programas que se transmiten a través de las plataformas de transmisión en México, como Netflix, Amazon, Paramount, HBO, Apple, etcétera. Pues aquí, y esta es una de sus áreas, lo que necesitamos es hacer análisis de contenido cuantitativo, basarnos en la literatura, generar categorías de violencia y empezar a codificar para ver cómo se presentan los personajes, y como malvados, bondadosos, etcétera. Codificar cuantitativamente y hacer toda la parte de estadística descriptiva y hacer el clásico análisis de contenido cuantitativo. Pero si yo lo que quiero es detectar conducta suicida, que también es un estudio que está en curso, conducta suicida potencial en jóvenes con elevados niveles de depresión que ya han sido diagnosticados a través de su lenguaje, de sus expresiones verbales en las sesiones terapéuticas, para ver pues si a través del lenguaje podemos pronosticar situaciones potencialmente suicidas. Pues aquí lo que se requiere es un análisis lingüístico, semiótico, del que ustedes son expertos, para trabajar con psicólogos clínicos y darles esta herramienta muy poderosa en su diagnóstico, ¿no? Se requiere algo cualitativo. Y tenemos la ruta mixta, que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos, como es la investigación, sistemáticos, empíricos, siempre datos de la realidad, ya sea objetiva o subjetiva, y críticos de investigación, que implican recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración, discusión conjunta, conversión de datos cuantitativos en cualitativos, o viceversa, para realizar inferencias producto de toda la información recabada, que les denominamos metainferencias, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno o problema de investigación bajo estudio. Si yo recolecto datos cuantitativos y datos cualitativos, pero no hay mezcla, no hay contraste de datos, o no hay análisis de, por ejemplo, promedios dentro de categorías cualitativas, si no hay fusión, si no hay conversión de datos, no son métodos mixtos. Simplemente tengo un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo. Yo puedo hacer una encuesta y un experimento sobre elecciones en un determinado municipio, y eso no es mixto. Tengo algo cuanti, algo cuali. Para hablar de mixto tiene que haber esta integración, y así nos movemos en la investigación un poquito de lo que es preponderantemente cuantitativo a lo que es preponderantemente cualitativo, porque ya sabemos que nada es ni puramente cuantitativo ni puramente cualitativo, porque los números, los valores estadísticos se interpretan, y los interpreta una persona. Entonces no es puramente objetivo, totalmente objetivo, ni puramente cuantitativo. Y también en el análisis cualitativo en ocasiones nos importa mucho la frecuencia de mención de las categorías emergentes cualitativas, y hay un aspecto numérico. Y los métodos mixtos pues se vinieron a unir a la investigación monometódica, que fue la que regularmente se hizo en el siglo pasado. Por un lado, los métodos cuantitativos, experimentales y no experimentales, con sus subclasificaciones; los métodos cualitativos, que ustedes mejor que yo lo saben, tienen diseños que son más que acercamientos, son abordajes con un lente metodológico, el etnográfico con el lente metodológico de la cultura, el fenómeno con
las experiencias comunes, etcétera. Y tenemos la investigación multimétodos, cuando podemos combinar dos métodos cuantitativos, por ejemplo, una encuesta y un análisis de redes cuantitativo, o dos métodos cualitativos que se fusionan en un estudio que puede ser etnográfico y también fenomenológico. Y los métodos mixtos, cuando combinamos un diseño cuantitativo. Y la meta de la investigación mixta nunca ha sido reemplazar ni a la investigación cuantitativa ni a la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación para combinarlas y tratar de minimizar sus debilidades potenciales. Y ningún método es superior al otro, son diferentes enfoques. Y no todo tiene que ser mixto. No, ahora puro método mixto. Hay veces que lo que se requiere es algo muy cuantitativo, como un análisis de contenido específico. Cuantitativo, hay veces que lo que se requiere es solamente algo cualitativo para comprender experiencias y ya. Y hay fenómenos que sí, por su complejidad, requieren un enfoque mixto, como podría ser el aprendizaje de una lengua, o nosotros un estudio que seguimos en curso es un estudio del aprendizaje de robótica en niños, que hicimos un estudio comparativo entre el Emirato Árabe de Abu Dhabi y México. Unos maestros se fueron allá a Abu Dhabi, ahí vemos las fotos de los niños emiratíes de Abu Dhabi que están, porque quisimos crear un modelo de aprendizaje en robótica y comparado con México y empezar a construir este modelo. Ahora lo estamos empezando también en Italia y queremos hacerlo, extenderlo en México y en Centroamérica y algunos países de Sudamérica. Pues aquí empezamos con algo cualitativo, entrevistando a expertos docentes que enseñaran tanto computación como robótica, y también observando cómo los niños aprendían robótica, observación cuantitativa y cualitativa, grupos de enfoque con expertos, desarrolladores de software, desarrolladores de robots y empresarios que se dedican a la educación. Y empezamos a construir un modelo que seguimos validando, donde los factores que inciden en el aprendizaje y desarrollo de la literacia robótica, pues tenemos el acceso a la tecnología, los conocimientos del profesor en computación y robótica, los conocimientos previos del alumno. En el caso de niños, pues es prácticamente cero. Los conocimientos de los padres y tutores o tutores en computación y robótica, la actitud de los docentes hacia la tecnología, el cambio educativo, la computación y la robótica, el apoyo por parte de mentores, que nos ha funcionado mucho, profesores que son uno mentor del otro, el apoyo a docentes mediante manuales, probamos manuales, documentación y videos, el acceso a coworking, que nos ha funcionado mucho, o trabajo y asesoría, y estamos analizando, por eso la flecha no se ha completado, qué competencias docentes inciden en el aprendizaje y desarrollo de la literacia robótica. Y en el proceso encontramos que la realización de torneos de robótica incrementa muchísimo el aprendizaje. Los niños les gusta, sobre todo los más competitivos. Sé que hay aquí un modelo ideológico detrás de esto y no todos están de acuerdo en estos torneos. Yo digo que si se premia a muchos, ayuda bastante, y descubrimos que la realización de torneos, tengo ahí un video, pero normalmente cuando lo paso se va la señal. O otro ejemplo que vivimos
hubo una época en 2001 a 2003, tuve la oportunidad de ser invitado a ser el director general de cinematografía en la Secretaría de Gobernación, y me pidieron, la razón por la que fui, fue a desarrollar un estudio para sustentar, bueno, para proponer los criterios. Los objetivos del estudio eran desarrollar los criterios para clasificar las películas exhibidas en categorías informativas y de aplicación legal en México, generar un sistema de categorías para clasificar a las películas mediante análisis de contenido mixto, para las películas exhibidas en salas cinematográficas cerradas y abiertas, en los vuelos, en los hoteles y en los autobuses. Y por un lado, trabajamos en la operacionalización cuantitativa y la interpretación cualitativa en una especie de censo permanente para todas las películas. Y el objetivo, insisto, era presentar los criterios y las clasificaciones, porque antes la clasificación de las películas era, llegaban las películas a la dirección de cinematografía, el director designaba quien revisaba, había 15, 16 clasificadores de películas y las veían y decían, ah, pues yo creo que este es C para adultos, este es B, este es A para niños. Y además se prestaba a corrupción, porque obviamente los distribuidores de películas lo que quieren es que más gentes vean las películas. No les importaba la protección de los derechos de los niños ni nada, sino el negocio. Entonces no había sustento y había unas discusiones por la clasificación de una película. Entonces la intención, porque yo no era del mundo del cine, estudié comunicación y estudié materias de cine, pero yo no soy del medio del cine y dije, ¿para qué me invitan a mí de director? No, porque queremos algo científico o al menos con mucha investigación para sustentar a las categorías. Entonces hicimos un estudio mixto que duró un par de años. Y los ejemplos de las categorías que estábamos buscando eran contenido de sexo, contenido de violencia y contenido de lenguaje ofensivo, soez o procas, insultos, groserías, majaderías. Los diputados nada más habían considerado estos tres elementos porque había que pasar por la Cámara de Diputados: el sexo, violencia y lenguaje. Pero se olvidaron de otros criterios. Entonces, en el estudio se trabajó contenido sobre adicciones y drogas ilegales, medicamentos y alcohol, que no estaban contemplados, contenido de horror, no hablo de terror, sino escenas que provocan en el espectador horror, por ejemplo, escenas de cadáveres, de muertos, de un holocausto, o la filmación de la muerte de una persona, etcétera. Y entonces, ¿cómo fue nuestra investigación? Primero, hicimos una revisión de los sistemas de clasificación de diversos países, fueron más de 120, donde revisamos sus criterios. Recuerdo mucho el de Israel, el de la Motion Picture en Estados Unidos, cómo clasificaban las películas, el de Francia, que es cada segmento de edad, cada 2 años, y otros. Y decidimos hacer un congreso en la Ciudad de México, donde invitamos expertos, lingüistas, semiólogos, cineastas, clasificadores de otros países, sexólogos, Juan Luis Álvarez Gallú, que en paz descanse, analistas de medios de comunicación, psicólogos infantiles, comunicadores, etcétera, en el Congreso para hablar de qué criterios debían de tomarse en cuenta. Y luego hicimos también que este Congreso pues fue cualitativo, fueron como si fueran entrevistas en voz.
Luego hicimos una encuesta nacional con 3,000 padres de familia sobre qué criterios como padres querían considerar, porque sabemos que el adulto pues, puede ver cualquier tipo de contenido mientras no hay un delito que perseguir. ¿Qué criterios y qué contenidos consideraban apropiados para sus hijos menores de edad, sobre todo en sexo, violencia? Un poco medir la opinión de los padres de familia. Se hizo una propuesta inicial a raíz de el marco teórico de revisión de clasificaciones, de la encuesta nacional, del Congreso y se planteó una mesa de trabajos, un gran focus group, partiendo de definiciones conceptuales y operacionales y con diferentes significados. Saben ustedes como lingüistas que los significados están en las personas más que en las palabras, y se hizo un grupo de enfoque enorme donde estaban representantes de directores de cine. Estuvo ahí Alfonso Cuarón antes de que ganara su Oscar, sus Óscares. Estuvo en algunas de las sesiones Carlos Carrera, otro director que nos provocó un problema con la película El crimen del padre Amaro. A mí me tocó, siendo director de cinematografía, el escándalo de esta película, que algún día lo platicaremos. También representantes de escritores de la SOGEM, guionistas, por ejemplo, un representante muy conocido, Humberto Rascón, productores de diferentes compañías de cine, comercializadores, es decir, representantes de distribuidores de la asociación de Universal Pictures, Paramount, Warner Bros., Walt Disney, Sony, y también representantes de los exhibidores, Cinépolis, Cinemex, que entonces eran los únicos, y uno, Pepe Díaz, que exhibía, tenía unas salas en México, sobre todo de arte. También miembros de los actores, estuvo, pues ya fallecieron Diana Bracho y Pedro Armendáriz Jr., que eran el presidente de la ANDA y vicepresidente. A veces iba uno, a veces iba la otra. También actores, estuvo Ana Claudia Talancón, y miembros de los sindicatos de cine, sobre todo la gran líder que fue durante muchos años Marcela Fernández Violante, funcionarios del sector de la televisión, el Canal 11, que era de Guanajuato, que había sido el director del sistema de Guanajuato porque Fox era el presidente, y del cine en México, asociaciones de padres de familia, representantes de la Iglesia Católica, del Episcopado, de la Iglesia Protestante, un representante de la Iglesia Judía y de las cámaras de Canacine, expertos, les digo, sexólogos, comunicólogos, etcétera. Y de ahí salieron los criterios con una propuesta de cuantificación y definiciones, porque había una discusión de qué era sexo explícito, qué era sexo implícito y grados, ¿no? Porque como decimos, un desnudo puede ser para niños. Si yo una caricatura de un bebé desnudo, como pues los han presentado, ya saben, el bebito que va con su pañal, pues es un desnudo que puede ver cualquiera, que no es lo mismo a que Gael García Bernal se desnude en la película y enseñe sus partes íntimas. Entonces hay que matizar todo esto, ¿no? Sexo sugerido, sexo implícito, pero con definiciones, contenido de violencia, hay uso de armas físicas, hay efectos o consecuencias, ninguno, heridas reversibles que no requieren hospitalización. Y una serie para sustentar, y se obtuvieron las clasificaciones que hasta la fecha están. Esta investigación se concluyó en 2003. Para mí ya debieron de haberse revisado, porque ya tiene 22 años que hicimos esta clasificación producto de estas investigaciones y no se ha vuelto a tocar.
Yo creo que ya es momento de revisarla, pero no me corresponde a mí, sino a las autoridades actuales de cinematografía, RTC y gobernación. Y se crearon las clasificaciones apta para todo el público, con la AA, que es para niños que no pueden todavía leer, apta para adolescentes jóvenes, adolescentes mayores adultos, la categoría de 15, que es para adolescentes mayores, y apta para adultos, ¿no? Y se vio lo del horror, lo del consumo de drogas, sí tiene consecuencias, porque hay películas como Y tu mamá también, que Gael García Bernal y el otro actor, Diego Luna, van consumiendo supuestamente marihuana en el automóvil, y uno sabe que el trayecto de Oaxaca a Puerto Escondido pues son varias horas, y si dos personas van fumando marihuana en el coche, pues no van a llegar. Y aquí, claro, se supone que en una película no debe haber consumo de drogas porque eso ya es delito, y el clasificador, si sospecha de delito, tiene que enviar ahora a la Fiscalía General de la República el reporte. Pero bueno, es supuesto consumo, pero es irreal que alguien vaya fumando marihuana durante horas y maneje perfectamente, lo sabemos médicamente. Entonces, aquí vemos que fue necesario este planteamiento para la interpretación del clasificador, un estudio mixto, y se juntaron al final lo cuantitativo con lo cualitativo, las opiniones subjetivas y lo demás, ¿no? O si yo quiero evaluar el mejor método para enseñar un idioma, pues me puede bastar un estudio cuantitativo donde mis grupos experimentales sean los diferentes métodos de enseñanza del inglés, por ejemplo, del francés. Pero si yo quiero analizar las experiencias de los estudiantes con cada método, sus percepciones y eso, no me basta el experimento. El experimento me va a decir, como grupo, estos aprenden más que estos, o no hay diferencias. Pero para conocer la experiencia con cada método necesito lo cualitativo, tanto observación como entrevistas en profundidad, y al final mi estudio incluirá la parte cuantitativa por separado, la observación cualitativa por separado, las entrevistas por separado, y luego la unión. Cómo se unen los resultados de la observación, conectarlos con los de las entrevistas y con las mediciones. Ver, por ejemplo, si los que aprendieron más son los que tuvieron una experiencia subjetiva mejor, hablan mejor, se entretuvieron más, fue más divertido el método, en fin, para poder llamarlo mixto, porque los métodos mixtos son para estudiar problemas de investigación complejos. Por ejemplo, los procesos de cambio en las organizaciones, o atacar problemas sociales profundos como la pobreza, o los métodos educativos requieren frecuentemente de la investigación mixta, o las crisis, una crisis ante una guerra comercial, o el análisis de las enfermedades, sus causas, sus tratamientos, requieren investigación mixta. Y hoy, utilizando las nuevas herramientas que tenemos, que son eso, herramientas, como la inteligencia artificial, que yo en lo personal, y lo digo con humildad, no pienso que debería llamarse la inteligencia artificial, porque no es una inteligencia humana. Realmente son programas de revisión de grandes cantidades de información en corto tiempo, pero el investigador sigue siendo el que diseña. Sí te pueden ayudar para hacer una revisión más rápida y más rápido, para traducir documentos, para buscarte, para ayudarte en la interpretación de un resultado estadístico, pero son herramientas de ayuda. Llegará un momento en que habrá una inteligencia artificial diferente de la humana, pero son extensiones, procesadores de información más veloces.
las nuevas herramientas como la realidad virtual para simulaciones y la experimentación, el manejo de grandes volúmenes de información, marco teórico y análisis, y lo que es la visualización de datos que ha crecido, que aquí les quiero comentar que el año pasado un colaborador nuestro desarrolló un manual para la visualización de datos que es gratuito, que está en la página web de nuestro libro de metodología, por si alguien quiere bajarlo. Ahí tenemos material gratuito, además del libro, este es material. Y algún material ya lo tenemos que actualizar, lo que pasa es que es el libro más. Son 12 capítulos más y otras cuestiones. Entonces, utilizando y revitalizando métodos que han sido olvidados, como el análisis de contenido. Para mí, en todas las ciencias, el análisis de contenido cuantitativo, el clásico de Berelson, Holsky y demás, como el análisis semiológico, la semiótica y el análisis, deben incorporarse en todas las ciencias, porque a la psicología social el análisis lingüístico es fundamental. También para el análisis de empresas, de qué mensajes está mandando la dirección, reales, qué mensajes verbales y no verbales está mandando. Estas herramientas, ustedes están trabajando en un área importantísima, aparte de las lenguas, todo lo que es lingüística, la ANA es una gran herramienta que hay que revitalizar en otras ciencias. Simulaciones vivenciales, los análisis de flujos de comunicación, etcétera, y el análisis de datos tanto cuantitativo como mix. Y a lo que voy finalmente, así como en el hogar debemos de tener un tablero de herramientas o un cuarto de herramientas donde tengamos clavos, martillos, lijas, pulidoras, llaves inglesas, cables, tijeras, para ante un problema en el hogar específico, voltear al tablero y ver de toda esa gama de herramientas cuáles nos son útiles para ese problema. Lo mismo en la metodología, debemos de tener una especie de tablero metodológico que le llamamos modelo multidimensional de la metodología, donde tengamos desde lo más cuantitativo, como serían los experimentos, las encuestas cuantitativas, los cuasi experimentos, la evaluación cuantitativa, el análisis de redes, hasta lo más cualitativo, donde estaría el análisis narrativo, las historias de vida, los estudios de caso cualitativo, la investigación hermenéutica, hasta lo que está hacia el centro, la teoría fundamentada, el análisis del discurso, la investigación participativa, entre ellos y todo lo que es la investigación-acción, para ante un problema voltear a mi tablero y elegir él o la combinación de métodos, porque yo puedo decir, para este problema de investigación puedo hacer encuestas, pero también estudios de caso cualitativo. O puedo analizar historias de vida narrativa y mezclarlo con un análisis de redes o una evaluación cuantitativa o más herramientas. Porque ¿cómo es la práctica de la investigación? Yo planteo mi problema, debo voltear a mi tablero metodológico y para eso, pues no es que deba conocer todas las alternativas, no en profundidad, pero me puedo ir metiendo cuando sea necesario e implementar el proceso de investigación adecuado, cuantitativo, cualitativo, mixto, o en una etapa cuantitativo, en otra con mucha flexibilidad y mediante análisis y síntesis, que es tan importante como el análisis, utilizando las tres grandes formas de pensamiento crítico, creativo y dinámico, es como aborda un problema de investigación. Por ejemplo, un estudio que terminamos y que vamos a publicar un artículo
donde evaluamos el problema de sustentabilidad de las Islas Galápagos. Un alumno de nuestro doctorado en Administración y Desarrollo, el ecuatoriano, fue a las Galápagos y estudió el problema. Las Galápagos sabemos que es una isla pues, que tiene un ecosistema muy frágil, donde hay especies que ya no existen en otras partes y es muy sensible a cualquier manipulación en el ambiente. Y pues hay que cuidarles, un tesoro ecológico mundial. Pero la gente que vive ahí necesita trabajar. La gente que ha vivido tiene que sustentarse. Entonces, ¿cómo conciliar toda la parte de mantener el ecosistema sin afectaciones, pero también generar empleo a la gente que vive en las Galápagos? Entonces, ahí se requirió un estudio mixto. Se hicieron mediciones de variables de perceptuales, entrevistas, grupos de enfoque, qué tipo, por ejemplo, la agricultura, qué tipo de agricultura era factible sin dañar el ecosistema y que generara empleo, que otros empleos, con mucho cuidado lo del turismo, que los turistas de repente arrasan zonas ecológicas. Y ahí se volteó al tablero metodológico y necesitábamos entrevistas, sesiones de enfoque, grupos de enfoque, focus group, análisis de indicadores y encuestas. Implementamos un proceso mixto. Análisis, síntesis y analizando cuál es el problema, cuáles sus causas, los costos, cómo puede resolverse y con qué inversión y rentabilidad. Porque ¿cómo es la práctica de la investigación? Primero, es en equipo. Ya hoy en día se requieren muchos profesionales para analizar el problema de los criterios de clasificación para películas. Necesitamos de lingüistas, de semiólogos, de psicólogos, de cineastas, de comunicadores, en fin. Y segundo, recordar y recordarle al alumno que la investigación puede ser muy divertida, que va a ser muy útil para sus futuros estudios y desarrollo profesional. Y hoy la gente en las empresas todo el día está haciendo investigación, porque en las áreas de producción, etcétera, se hace investigación para resolver cualquier problema y para la vida en su dimensión. Y quiero terminar con esta frase para ya no aburrirnos. Dios nos concedió a la humanidad la capacidad de investigar. Ahora está en nosotros lograr que sea una herramienta para crear un mundo mejor y facilitar el bienestar integral de todos nosotros, de todos los seres humanos. Muchísimas gracias. Bueno, les doy, voy a subir la página web para que vean en el chat dónde está este manual de visualización de datos. Es que está muy bien y viene con todos los programas que se pueden utilizar. Excelente. Nos va a ser de mucha, mucha utilidad, doctor Hernández Sampieri. Por lo mientras, quiero agradecerle de verdad por compartirnos toda esta información, particularmente los ejemplos que nos ha dado para entender mejor cómo adoptar la mejor ruta para la investigación que necesitamos. Aquí en esta sesión están presentes estudiantes, ex estudiantes, profesores, colegas, y yo sé que muchos están de acuerdo conmigo que la información que ha presentado ha sido de mucha utilidad. Ahora bien, quisiera saber si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacerle al doctor Hernández Sampieri. Bueno, vemos ahí la mano alzada de Laura. Laura, por favor. Buenas noches. Primero, muchas felicidades. Es un gusto tenerlo y que sepa que fue como el libro que siempre estuvo ahí en la tesis de maestría y de doctorado. Entonces,
No sé, estoy muy feliz de oírlo, de conocerlo y los ejemplos, concuerdo, excelentes. Quisiera tenerlos para enseñárselos a mis alumnos y que entiendan cómo se puede digerir y concebir con más facilidad la investigación como usted la plantea. Muchas felicidades y muchas gracias por compartir. Muchas gracias por ese comentario. Pues no, la investigación, yo digo que es un camino que nunca se termina, siempre estamos aprendiendo. Es un camino donde nos tropezamos mucho, todos, que la dificultad ante un planteamiento del problema siempre la tenemos. Cada vez que viene un planteamiento, viene el susto y hay que entrarle con ganas y con entusiasmo. Muchas gracias por tus palabras, Laura, colega. Gracias, Laura. Doctora Nayeli, por favor. Hola, buenas noches a todos, doctor. Pues al igual que Laura, un placer escucharlo. Siempre el tener a alguien frente a frente, bueno, aunque sea en formato virtual, ¿verdad? Pero alguien del que hemos leído mucho y el que ha sido pues nuestra guía en nuestro proceso de investigación, pues siempre es un gusto, ¿no? Escucharlos. Y yo quiero hacer una pregunta que me han hecho mucho mis estudiantes y que nunca sé exactamente cómo responder y pues quién más que el gurú de la investigación No, por sí uno, que me pueda por uno. decir la respuesta a esta pregunta, pero cuando nos hablaba de la línea de los métodos, cuando es cuantitativo, cualitativo y mixto, esta parte donde existe siempre esta eh, dilema cuando los estudiantes deciden es que mi metodología es mixta porque utilizo un instrumento en donde tengo una escala de Likert y unas preguntas abiertas. Entonces recojo datos cuantitativos, pero a la vez recojo datos cualitativos y entonces esto es un estudio mixto o es un estudio cualitativo que tiene ambas, ¿no? Esto que nos mencionaba de que, bueno, recolecto números en un estudio cualitativo para dar esta parte de los temas, pero sigue siendo cualitativo y no es mixto, ¿no? Entonces, si nos pudiera como, si entendí Sí, bien, ajá. es cuantitativo, bueno, cuando hay recolección numérica y se hacen análisis estadísticos, sí, es cualitativo cuando hay inducción, categorización, etcétera. Si yo tengo un instrumento, que eso es muy común, con escalas Likert o con escalas perceptuales, y tengo preguntas abiertas, ese estudio es básicamente cuantitativo si me centro y nada más agregué preguntas abiertas que las codifico, las cierro y luego es cuantitativo. No es mixto. Para hablar de mixto tendría que hacer yo, por ejemplo, lo siguiente. Calculo mis partes estadística, promedios, correlaciones, hago todo el desarrollo. Y yo digo, salieron en estas preguntas cualitativas que están vinculadas con las otras, porque se refiere a otra cosa, pues ya es diferente. Si yo tengo preguntas que no se refieren y hago análisis cualitativo, pues mi investigación fue cuantitativa, si tuve una muestra, si tuve hipótesis, bla, bla, bla. Y tengo ahí unas preguntas abiertas que cierro después, que reporto cuantitativamente y que incluso puedo reportar cualitativamente. Nada más de eso, pero mi estudio, Ok. si fue deductivo, pues es cuantitativo. Y no puedo hablar yo de mixto cuando no hay, por lo menos, digamos, el nivel esencial de lo mixto sería que los resultados, bueno, que la medición cuantitativa coincida con lo que busco cualitativamente y yo tenga mis resultados cuantitativos y mis resultados cualitativos. Por ejemplo, que yo mida el nivel de aprendizaje en un experimento con métodos educativos de enseñanza de lenguaje. Ya tuve mis promedios, método 1, método 2, según esto, el método 1 en promedio es más efectivo, analizo, comparo las distribuciones, bla, bla. Y pregunté sobre cómo sintieron que ellos fue el más efectivo y Ujú. obtengo las categorías y puedo asociar
los que mejor el grupo que salió mejor sí tiene calificaciones de experiencias subjetivas más exitosas y los conecto. Ahí en ese momento ya estoy integrando y ahí es cuando es mixto, porque mucha gente lo hace cuantitativo, hace cualitativo, pero no conecta. Tengo una rama cuantitativa y una en resultados. ¿Y cuál fue el proceso que utilicé? Si logré inducir, bueno, ahí sí. Y cuando son mixtos secuenciales, recordemos que primero es una etapa, cuanti o quali, y después del otro enfoque, pero el segundo enfoque se construye en base a los resultados del primero. Ahí está la conexión. Por ejemplo, yo puedo hacer un grupo focal. Por ejemplo, en este ejemplo justo que tengo de mi alumna, dice, hice la escala, tengo, y posteriormente va a ser un grupo focal con base a los resultados que obtuvo. Entonces ahí ya sí es mixto secuencial. Ese es secuencial exploratorio, porque primero es cual y luego es cuanti. Nosotros, por ejemplo, una vez hicimos un estudio hace muchos años cuando lo del ejército zapatista, ustedes no habían nacido todavía, tú no habías nacido, porque fue en 1993, diciembre, fue 94 el estudio, con un psicoanalista que en paz descanse, el doctor Marco Antonio Dupont, fuimos a estudiar los miedos que tenían los niños indígenas que veían soldados armados a los del ejército zapatista y esto les provocó mucha ansiedad. Entonces, quisimos medir depresión, ansiedad, etcétera, pero no había instrumentos para niños subsiles, ni en su lenguaje, ni en nada. Entonces, lo que hicimos, asociarnos con un investigador local que hizo entrevistas en profundidad, de ahí sacamos las dimensiones y construimos un instrumento para niños cuantitativo para medir estas cosas. Y ahí sí, primero fue quali y sobre estos resultados se construyó. Eso es muy, muy común cuando vas a desarrollar un instrumento, por ejemplo, en áreas de lenguaje, donde no tienes instrumentos cuantitativos. Entonces puedes empezar con revistas, grupos de enfoque, y de ahí las categorías pueden ser tus variables, dimensiones, las citas de las personas pueden ser los ítems, que los redactas para percepciones y sigues. Ya validas tu instrumento cuantitativamente con análisis de factores y todo lo demás. Muchísimas gracias, doctor. Y también si pudiera compartir otra vez la imagen del cuadrito, porque no la de el tablero metodológico, si no lo pudiera compartir, por favor. Gracias. Y si quieren, les puedo mandar la presentación. Perfecto. Sí, si no la comparten sería excelente. Todos dicen sí, por favor. Ahí va, ahí va. Ahí va a entrar. Ay, dice que ya está compartiendo. No se ve. No, no se ve, doctor. Ahí va. Ahora sí. Lo dejo así porque si no. Sí, ahí está. Okay. Ya se ve. Sí, gracias. Y no es ni exhaustiva, va, hay muchos más métodos. Son los que pero ahí podemos meter todo, porque puedes tú, por ejemplo, tener algo etnográfico y analizar redes en una comunidad. Claro. Claudia Gutiérrez. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Claudia. Sí. Es un honor, doctor, para mí poder hablar con usted y quisiera hacerle una pregunta, a ver si me pudiera echar la manita con una duda que tengo de mi tesis, donde quiero medir 3 variables, y voy a usar como una tipo escala de 0 absoluto
pero yo quisiera hacerlo mixto. Y por ejemplo, son alrededor de una población de 2.500 maestros, y nos piden una muestra de alrededor de 334 maestros que contesten el instrumento, pero pues no sé ahí cómo meterle lo cualitativo, porque pues ni modo que me aviente 334 entrevistas No, 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 o no, 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 no sé no, ahí. no. No, 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 nunca, nunca puedes hacer bueno, sí se puede, pero es muy difícil, muy, muy difícil, tener muchos casos en lo cualitativo, ¿no? Lo cualitativo es muy intensivo, por eso no es que en el método cualitativo digan pocos casos, sino en la realidad es muy difícil trabajar muchos casos. No, 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 es una pequeña muestra que puedas explorar algunas cuestiones cualitativas alineadas con Ajá. tus variables. Si te interesa, pues puntos de vista subjetivos, opiniones, etcétera, pero no, 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 300 casos cualitativos, te titulas dentro de una década. No, 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 no. No, Ok, entonces lo dejamos cuantitativo, ¿verdad? yo diría que sí. Te voy a decir por qué. No, no porque desprecie o no crea que tienes la capacidad. Sino yo siempre les aconsejo a los alumnos, sobre todo cuando es su primera investigación, en grados o algo así, pues que empieces por un u otro camino, no te compliques, saques tu tesis y sigas adelante, ¿no? Ya después, en ese tema, si te interesa, puedes hacer algo cualitativo y luego puedes hacer algo mixto. Pero sí, sí, vete paso por paso. Porque Le acuérdate que las agradezco mucho. tesis, un aspecto importante es terminar y luego ya puedes seguir con otras cosas. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Bueno, y por último, Javier Antonio. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Básicamente mi pregunta va a lo siguiente. Hablábamos aquí de la parte de los enfoques, cuantitativo, cualitativo, mixto, cómo medir variables en el cuantitativo. Mi pregunta es, en función de la delimitación, que es de lo primero que tenemos que hacer en un momento de investigación, ¿qué nos recomienda usted que sería la parte más práctica que podamos nosotros realizar para poder delimitar el problema y que la investigación pues corra de una mejor manera o corra de una manera más eficiente? ¿Tú te refieres a cómo especificar el problema? ¿Es correcto la delimitación del problema? Porque Mira, te si no voy lo a tenemos dar bien un delimitado, consejo. ¿cómo establecemos los enfoques? Sí, lo primero es plantear el problema. Te voy a dar un consejo que le ha funcionado a muchos alumnos. Espero que a ti también te sirva. Lo voy a tratar de ilustrar. Si me tienen tantita paciencia, voy a otra presentación en lo que la busco para ilustrar esto. ¿Sí? Me permiten tantito, pero tengo que ir a lo de mi curso. Espérenme tantito. Claro. Va a salir en mi... Todos decimos que sí, doctor. Bueno, lo que regresa el doctor, les comento que la grabación va a estar disponible para su consulta. Entonces, ya sea que sea a través de la grabación o bien si obtenemos la presentación, pues ustedes van a tener acceso a toda esta información. Con mucho gusto va a estar publicada en el Facebook de la maestría aquí de Guanajuato, y pues la estaremos divulgando para que puedan tener nuevamente acceso a toda esta valiosísima información. Y bueno, les recuerdo que mañana tenemos la presentación de la doctora Nayeli Garza. Comenzamos un poquito antes de las 9, entonces
por favor acompáñennos. Es la segunda, la segunda parte del seminario. Comenzamos con la presentación de la doctora y continuamos con las presentaciones de los estudiantes de posgrado. Entonces mañana, porfa, nos acompañan. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí. Ahora sí, ya. Mira, vamos a suponer que tú tienes una investigación. Y esto también te puede servir para la parte cual, y ahorita lo ilustro. Yo les digo a los alumnos de doctorado, de pregrado, ¿qué te interesa estudiar? Y entonces me dicen, imagínatelo en palabras. ¿Qué palabras definen lo que quieres estudiar? Entonces, por decirte, este es un caso real, la japonesa, que estuvo en Celaya. Dijo, a mí me interesa estudiar a las mujeres, me gusta el enfoque de género. Muy bien, mujer. Entonces, el primer término es mujer. Pero mujeres es un término muy general. ¿A qué te refieres con? Me decía, es que vi que una gran amiga mía, su esposo la dejó y llevaban 2 años de casado y la pobre entró en una crisis personal y se divorció y está en crisis. Yo quiero estudiar, pues, por qué la crisis y cómo salir de ellas y al final diseñar una terapia para mujeres. Entonces, a ver, ¿cuáles son tus conceptos que quieres estudiar? Mujer. El otro, pues, algo del desarrollo humano y el divorcio. Bueno, pero mujeres, ya divorcio te están hablando de cierto perfil, porque mujeres son desde bebés hasta personas muy mayores. Ve especificando más ese término. Mujer. Ah, pues mujeres paseñas de La Paz, Bolivia o Baja California. Y me interesa el impacto que tiene en la autoestima el divorcio reciente. A ver, ¿qué es divorcio reciente? 1 año o menos, correcto, o 2 años o menos, entonces ya tienes paseñas, autoestima. Si los términos no son suficientes, paseñas de todas no. Me interesa mujeres ejecutivas, ok. Ve especificando los términos hasta que llegas a un planteamiento del problema que sería evaluar o establecer o analizar el efecto que sobre la autoestima, ya no es desarrollo humano, tiene el divorcio reciente en las mujeres paseñas de 30, 40 años ejecutivas. La pregunta de investigación, ¿cómo afecta a la autoestima el divorcio reciente en el caso de mujeres paseñas jóvenes? Vas de términos generales, ¿qué te interesa? Mujer, desarrollo humano, trabajo. Y este es un estudio. Mujeres de Celaya. Pero ¿qué? Mujeres de Celaya hay muchos. No, me interesan las colaboradoras o trabajadoras domésticas. ¿Y qué te interesa del desarrollo humano? Su motivación en el trabajo, la satisfacción y la percepción de discriminación y la percepción de si hay o no abuso. Y entonces planteamos un estudio que ya terminamos en Celaya, está viendo 2 tesis doctorales que se están terminando en Colombia y se inició un estudio en Arequipa, una de las ciudades más importantes del Perú, y el objetivo fue determinar la relación entre la motivación laboral, la satisfacción, la percepción de discriminación en
Bogotá, Lima, las ciudades, y lo hicimos, es cuantitativa, nada más, así especificando términos, ¿no? Entonces, es cómo puedes hacerlo. En lo cualitativo también tú puedes decir, ¿qué me interesa? Y es un ejemplo que fue real, que hicimos un estudio para Vancomer hace algunos años, donde cambiaron de modelo y se provocó un caos y corrieron gente a lo loco, la famosa reingeniería, que no era más que y recortar gente sin ton ni son, porque no había análisis de tiempos y movimientos. Entonces empezó a haber muchos problemas de insatisfacción. Los que se iban muy molestos con el banco, porque ya sabes cómo despiden muchas veces las empresas. Llegas y ya te está esperando el policía, te acompaña a recursos humanos por tu cheque o a la caja, te acompaña por tus cosas a tu escritorio, sacas tus cosas y va para afuera, porque son muy insensibles muchas empresas. Entonces, se iban muy descontentos y los que se quedaban preocupadísimos. Y hubo hasta suicidios en el centro financiero Bancomer, en regionales, un desastre. Nos dijeron, queremos saber qué está pasando. Pues hay que hacer un estudio del efecto que tiene la pérdida del trabajo y dijimos, a ver, pérdida del trabajo, ¿qué nos dice la literatura o qué términos interesan? Pues autoestima. Otro es pérdida del sentido de vida, al perder el trabajo, y así fuimos construyendo conceptos de la teoría. Dijimos, ¿cuáles nos interesan? Todos, bueno, porque leer. Pero si es una tesis o algo, pues nada más estos. Bueno, no son variables, lo voy a abordar cualitativamente. Voy a hacer entrevistas de gente que ha perdido el empleo. Nosotros hicimos muchas entrevistas, y de ahí surgieron cómo se afectaban estos elementos, estas construcciones cualitativas, la autoestima, etcétera, cómo la describían y qué se podía hacer, qué solución. Y de todo esto ideamos una solución que fue crear los centros de autotransición de empleo. Incluso escribimos un libro de estos centros de autotransición de empleo, que eran unos lugares, en lugar de que la gente se fuera a la calle, se abrieron oficinas que no eran parte de Vancomer, pero eran oficinas, y entonces las gentes se iban ahí, en lugar de irse a la calle, se iban por un periodo que iba de 3 a 6 meses al centro de autotransición de empleo, donde había asesoría psicológica, donde pues había gente que toda su carrera la había hecho en Vancomer, ni siquiera sabían hacer un currículum, desde lo que quisieran enseñarles cómo hacer un currículum, cómo promoverse, cómo hacer una entrevista de trabajo, y se hizo una bolsa de trabajo, y los ejecutivos, todavía existía la figura de la famosa secretaria. A los ejecutivos se les colocaba a 4 ejecutivos una secretaria, pues para que le hiciera las llamadas, y no, porque, por ejemplo, había gente que nos decían, es que yo estoy muy triste porque estaba en mi casa a las 12 de la mediodía, llegaron mis hijas de la escuela y me dijeron, ¿qué haces tú aquí, papá, de flojo? Otro que estaba lavando el coche, ¿qué haces, papá? Tú? Entonces se sentían muy mal, etcétera, y se crearon estos centros que fueron un filtro. Había bolsa de trabajo, había cursos de cómo ahorrar, cómo invertir, de inversiones financieras, de cómo invertir la pensión, la liquidación, etcétera, etcétera. Y tuvo un efecto motivacional en la gente que se quedó, en la gente que se fue. Y quiero decirles que el 70% el programa duró un año, durante el programa el 70% de alza. Entonces, pero aquí, a veces, si nos cuesta mucho trabajo, piensen en las palabras, los términos. Ustedes como lingüistas me dan clases de esto 200 vueltas, ¿verdad? Entonces, piensen en esos términos que les interesan y vayan conectando. Es una forma que he visto que a muchos les funciona, no a todos, pero sí a algunos. Espero que te sirva, Javi. Sí, muchas gracias, doctor. De hecho, entonces nada más para contextualizar yo,
Lo que usted nos recomienda entonces es irnos a un proceso deductivo para poder establecer este planteamiento delimitado. De ahí surge la pregunta de investigación y saco mi objetivo, ¿verdad? O inductivo, decir, ¿a ti qué te interesa? Pues me interesa, por ejemplo, la enseñanza del inglés, pero eso es muchas cosas. Me interesa un nuevo método, ya vas entrando ahora cómo quieres enfocarlo en impactos, en variables, probar hipótesis, o lo que quieres es conocer vivencias, experiencias, ya lo vas. Yo creo que a la larga la concepción de la investigación más que cuanti, cual y mixto es la investigación a recabar evidencia y información, analizarla y entender lo que está pasando, responder a tus preguntas de investigación. Y para eso elijo lo que yo quiera, porque, digamos, la crítica que recibí durante muchos años de que los métodos mixtos no se podían, decían, siempre me decían, usted está loco, no sabe, la primera vez que presenté los métodos mixtos, se salió el 95% del auditorio y me volteaban como si está loco, ¿cómo cuánto y cuál? Y porque nosotros los propusimos desde los 90, incluso la editorial nos decía, no, a tus libros de investigación no les metas eso. Hasta la tercera edición, no, porque la gente dice que no. Y muchos profesores dicen, no, pues, eso no existe. Incluso los propusimos mucho antes de John Creswell y los profesores anglosajones. ¿Y por qué los propusimos? Porque en la realidad se podía. O sea, yo tenía una empresa de investigación de mercados y desarrollo organizacional y pues hacíamos encuestas, hacíamos focus group, hacíamos entrevistas, marco teórico, indicador y mezclábamos todos y no nos ponemos a pensar esto es cuantitativo. Por lo tanto, como siempre les he dicho, imagínense que se cae un avión y nos nombran para investigar y decimos, como soy cuantitativo, pues nada más la pura información cuantitativa, la caja negra, la velocidad a la que iba el avión, pero no te interesa si hubo algún testigo que vio algo que pasó, no, eso es cualitativo, es pseudociencia, eso no. Y no te interesa analizar la comunicación de los pilotos con la torre de control, no, porque eso es cualitativo. O al revés, nada más lo cualitativo, pues no, depende del planteamiento. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Y bueno, doctor Hernández Sampieri, déjeme compartir pantalla. Solo un pequeño detalle para Ay, muchas gracias. a todos los grandes reconocimientos que ya tiene, doctor. Estoy muy agradecido. Y pues bueno, leo la constancia. La División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, otorga la presente constancia al doctor Roberto Hernández Sampieri por impartir la conferencia magistral titulada Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta en el marco del 21º Seminario Permanente de Lingüística Aplicada, llevada a cabo el día 23 de mayo del año en curso. Firma la directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora Cristina Simangi. Muchas gracias, doctor. No, pues gracias a ustedes, somos hermanos de división. Yo estoy aquí en Ciencias Administrativas, en la División de Sociales, Ciencias Administrativas, y también en el Comité Interinstitucional. Estoy Es un honor estar con usted. En esa área de Ciencias Sociales. Muy bien, pues ahora nada más para concluir, quisiera tomar una captura de pantalla para nuestros recuerdos y evidencia de que estamos organizando eventos para la CECITI. Entonces, no sean malitos, si pudieran prender la cámara, aquellos que quieran aparecer en los screenshots. Entonces, Marce, María del Carmen, Ana, Emma, Yesenia, ¿están ahí? Bueno, a la de 3, todos sonriendo. Una, dos,
3. Una más, por favor. 1, 2, 3. Listo. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctor. No, gracias, que estén bien. Pronto nos conoceremos Claro que y sí. pues yo estoy para servirle, pues somos colegas, Claro que sí. somos abejas, todos. Entonces, viva la Universidad de Guanajuato, vivan las abejas. Estamos en contacto, que tengan bonito fin de semana. Estoy de veras para servirles. Doctor Edgar, ya dijimos que nos vamos a hablar de tú. Sí, claro. Edgar, muchas gracias por la invitación. Háblenme de tú, ustedes no me digan doctor, porque les voy a dar una receta para la gripa, de un medicamento para la gripa. Muchas gracias. Soy Roberto para servirles y a sus órdenes, siempre aquí en Celaya. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, buen fin, Dios los bendiga, las bendiga a ustedes y a sus familias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, luego me- Gracias, hasta mañana. Nos vemos mañana. Bye. Bye.